Gastelum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Hoy nos encontramos aquí para evaluar y entender el estado que guarda la política social del actual gobierno en el marco de la glosa del informe por sus 5 años, un tema de vital importancia para el bienestar y el futuro de la nación. Uno de los emblemas más importantes de esta administración es la política social, lo reconocemos, aunque cabe aclarar que no es exclusiva de este gobierno ni tiene marca personal o política. Hoy, gracias al voto de todos los legisladores, de todos los partidos, los programas sociales son un derecho constitucional y nadie puede condicionar su entrega ni arrebatárselos, además de ser un delito el uso de estos con fines electorales. Les recuerdo que el uso electoral de los programas sociales es delito grave. Lamentablemente, en su propio movimiento ya lo usan para sus procesos internos y lo reconoció así el ex canciller, quien denunció el uso de estos programas sociales para favorecer al actual representante, y no veo que nadie de ustedes haga o diga algo al respecto, tal y como lo hicieron al momento de aprobar esta reforma respecto a esta materia. Les recuerdo lo dicho por alguien a quienes conocen perfectamente y lo voy a citar. Delito grave sin derecho a fianza, el fraude electoral, la compra de votos, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Nadie va a traficar con la pobreza de la gente. Se acaba el reparto de despensas, el frijol con gorgojo. Se termina con toda esa manipulación electoral. Eso dijo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el 1 de diciembre del 2018. Qué lejos están esas palabras de los hechos que vemos hoy. Hoy, el anhelo de no usar electoralmente los programas sociales quedó como una simple aspiración. Si en un proceso interno que no tiene validez constitucional ya lo hicieron, ¿qué nos puede esperar para la elección del 24? Ojalá hagan conciencia de esto y que la historia se lo reclame. Ya lo hemos dicho, el pueblo de México es mucha pieza y por eso está atento y presente y no se va a dejar manipular por quien amenace en quitar derechos como son los programas sociales. Ahora bien, a 5 años de gobierno del presidente podemos concluir que nos encontramos frente a una política social totalmente asistencialista y electorera. Hoy los pobres de los pobres son más. Reitero, los pobres de los pobres son más. Quedó solo en el discurso el primero los pobres. De acuerdo a la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social. No tiene acceso a los derechos de educación, de salud, de seguridad social, de vivienda y alimentación. Siendo estrictos con esta metodología, no habría que celebrar cuentas alegres. Por el contrario, habría que preocuparnos por la falta de resultados en un contexto en donde no se privilegia el desarrollo y solo se incentiva el asistencialismo. Durante los primeros 5 años del gobierno de López Obrador, aumentó el gasto social respecto al sexenio anterior, es una realidad. Sin embargo, esto no ha logrado reducir la pobreza extrema. Es decir, no ha apoyado realmente a los más pobres de los pobres. Es preocupante que este gasto se realice solo con fines electorales y no para beneficiar a la gente que menos tiene. Se queda en el limbo en el gasto de más de 6.5 billones de pesos, mientras que los mexicanos que viven en pobreza extrema mantuvieron un incremento de casi 400,000 personas. En el 2018, las transferencias monetarias entregadas a través de programas sociales federales representaron el 18.7% del total de los ingresos mensuales de las personas más pobres.
Para el 2020, esta proporción se redujo del 18.7 al 12.5. En cuanto a las personas con carencia por acceso a los servicios de salud, pasó del 16.2% a casi el 40% entre el 18 y el 22, lo cual representa un cambio de cerca de 20 millones de personas a más de 50 millones de personas. Ahí el resultado del gran invento maravilloso que aquí tuvieron del famoso INSABI, que a ustedes mismos lo han tenido que enterrar por el desastre que fue. Nuestro futuro está cimentado en nuestra niñez. Sin embargo, en el mundo de la 4T parece no importarles esto. Vemos que el 48.2% de la población menor de 5 años registró vivir en algún grado de pobreza. Incluso Coneval registra un rezago educativo entre el 18 y el 22 que incrementó la cifra a cerca de 25 millones de jóvenes, es decir, casi 2 millones de jóvenes más de como estábamos hace casi 5 años. Es por eso, compañeros, que es importante meterse a leer bien los informes, revisar bien. Por ejemplo, cuando se hace un análisis por edades, tenemos que el 47.5% de los niños menores de 11 años viven en la pobreza, al igual que el 31% de los mayores de 65. Por primera vez en la historia desde la revolución, este gobierno no cuenta con una institución de primer piso que beneficie a los campesinos o a los productores del campo, de la pesca y de la ganadería, que es donde radica una parte importante de la pobreza en México. Ojalá que dejemos los discursos y nos pongamos realmente a revisar los hechos para corregir el rumbo. Por eso el 24 se van. Informo a la Asamblea